Comunicaciones, soy Juan Francisco Miranda y como todas las semanas junto a Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega nos encontramos para analizar la semana noticiosa con la mirada política, una semana marcada por la discusión en la Cámara de Diputados respecto a este proyecto de ley que permitiría el retiro del 10% del fondo de previsión de cada uno de los trabajadores de Chile. Hay que decir que desde el punto de vista legislativo, este es el primer trámite. Todo proyecto tiene varios trámites, queda ahora la etapa de la misma discusión en el Senado y posteriormente, si es que hay acuerdo, pasaría ya a la discusión propiamente tal y no habría inconveniente en seguir avanzando, pero si que si no existiera la aprobación, iría a un tercer trámite que se llama la comisión mixta. Todavía queda mucho, pero sin lugar a dudas lo que ocurrió esta semana respecto a la aprobación de esta ley, de quórum calificado, porque es una reforma, para avanzar en esta ley era necesario hacer una reforma a la Constitución, y por eso este quórum que aparece calificado de 3/5 de la Cámara, se necesitaban 92 votos, y la verdad es que hubo 95, porque también concurrieron a esta votación votos del oficialismo, y ahí hay una interesante discusión o pugna en el sector del oficialismo. Como introducción, voy a leer textual, porque estas son palabras de alguien, hoy día un protagonista de la noticia interesante en el sector del oficialismo de la derecha. ¿Qué vamos a hacer con la clase media? ¿Estamos esperando que la gente salga a protestar y haya un estallido social 2.0? ¿Por qué no nos asomamos a la calle y vemos qué está pasando? Hagamos un mea culpa en serio. Palabras de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que de alguna manera se hace cargo de lo que está ocurriendo hoy día en el gobierno, en el sentido de que hay una mirada social de lo que está viendo, incluso el personero UDI, 4 diputados UDI que también han planteado lo mismo. O sea, en el fondo, no es tiempo de tener batallas ideológicas, sino que ponerse en el lugar de las personas que lo están pasando mal, y en ese sentido se abrió esta discusión, y hoy día es lo que nos ha detenido toda la semana y va a tener los próximos días en bastante discusión. Sumo otro elemento también en esta modo de introducción, sobre todo para el análisis de aquí Eduardo, Gabriel y Hernán, que tiene que ver que salieron datos que son relevantes a la hora de establecer una discusión mínima con números. Hoy día en Chile son un poco más de los que cotizamos en el sistema obligatorio de la AFP, el orden de 10 millones y fracción. Cotización obligatoria, y de esa distribución, la información que sale a partir de la Superintendencia de Previsión Social, es que hay 2.999.000, es decir, 3 millones de chilenos que tienen un ahorro a la fecha de menor a 1 millón de pesos. Se nos suma Cristian García. Hola Cristian, buenas tardes. Y hay otro porcentaje no menor, 4.600.000 personas, que tienen ahorro entre 1 millón y 10 millones de pesos. Y así va escalando, y por cierto, quienes tienen más de 40 millones son solo menos de 700.000 chilenos. El dato no menor es porque el proyecto de ley establece que para aquellos que tienen menos de 1 millón pueden retirar todos sus fondos. En la práctica, esta iniciativa da la posibilidad para que 3 millones de chilenos retiren todos sus fondos. Y ahí la discusión es súper interesante porque, sin ser algo que probablemente las cifras no decían, y teníamos la discusión de que retirar los fondos generaba un perjuicio para las rentas futuras, probablemente puede ser para quienes tienen buen valor en términos de los fondos, pero para quienes tienen menos de 1 millón de pesos, la verdad es que son todos sujetos de una pensión básica solidaria en algún momento por el tamaño de su... Entonces, lo que estamos sincerando acá es que si lo llevamos a dólares, que por ahí están las cifras que siempre se maneja, estos 3 millones de chilenos que puedan retirar ese millón de pesos equivale a 3.750 millones de dólares, como orden de magnitud. Hemos estado aquí en nuestra discusión que el último paquete medida era de 12.000 millones de dólares. 3.750 hoy día, que son ahorros de los trabajadores, esta medida es como contradictorio porque para el propio gobierno y algunos, frente a esta crisis,
no hubo ningún inconveniente en que los trabajadores utilizaran sus fondos de cesantía. Pero para utilizar sus ahorros también como una medida de urgencia, pareciera que hay problemas. Entonces ahí es donde, para centrar la discusión, más allá de si es bueno o no es bueno, yo creo que es momento de sincerar las cifras y digamos con claridad que para esos 3 millones de chilenos a lo menos, decirles que su ahorro van a ser para una mejor jubilación, eso es una falacia porque los datos ahí están y que no les va a permitir tener una buena jubilación, independiente de la cantidad de años que trabajen. Entonces, lo que estamos haciendo en esta discusión, y para allá los convoco, es a dar su punto de vista, no solo si se aprobó, estuvo bien, no se aprobó, porque de hecho ninguno de los que estamos acá somos parlamentarios y no tenemos derecho a voto, sino que ya constatar la noticia, pero por sobre todas las cosas los invito a tener la mirada de cómo resolver un problema futuro. Porque a lo menos con esto aquí tenemos que hacernos cargo de esos 3 millones de chilenos, incluso más, solo pongo esa cifra, que a futuro van a tener un problema de pensión y el Estado tiene que hacerse entonces cargo. Y para hacerse cargo del Estado es donde tenemos que revisar de dónde sacamos dinero. Y de dónde sacamos dinero tiene que ver también cómo hacemos un mejor gasto público, pero al mismo tiempo revisamos, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de los impuestos de los recursos naturales y otras tantas maneras de poder recaudar precisamente para concurrir a futuro, para de alguna manera compensar este 10% previsional. Muy buenas tardes y comenzamos con Pauta Semanal. Le ofrezco la palabra. Gabriel, quizás mencioné al presidente RN, quizás quisieras partir tú por ahí, porque efectivamente hoy día hay una pugna en el sector del oficialismo, precisamente entre, de alguna manera, una derecha un poco más social, se ha evidenciado no solo ahora, sino que viene de hace rato, combinando al gobierno ahí puntos interesantes de discusión, y una quizá un poco más atrincherada en entender que esto es un tema ideológico, y la verdad es que no lo es. Gabriel. Sí, confirmar de que no es un tema ideológico. De hecho, si fuera por ideología, lo que debiésemos entender es que finalmente fortalecer la capitalización individual, más allá del trabajo que hagan o no la AFP, yo no soy ningún defensor de esas instituciones, pero sí del sistema de capitalización individual pensando en las pensiones. Ha sido Renovación Nacional quienes han solicitado más públicamente apoyo a los sectores medios, pujantes, aquellos que han sido hace 20 años atrás parte del 50% de pobreza que había en el país y que hoy son una clase que emprende, una clase que mediante el esfuerzo ha salido y ha sido partícipe de la modernización que tenemos actualmente, o a lo menos antes de la pandemia. Y estos sectores no han recibido la ayuda estatal y tampoco gozan de los beneficios de la riqueza. Por lo mismo, concurrir en su ayuda en Renovación Nacional nos parecía urgente, cosa que se lo solicitamos al gobierno, y de ahí aparecieron voces con propuestas que hoy estamos discutiendo y que en cierta medida el gobierno también impulsó por medio de créditos, por medio de aval, por medio de flexibilidad en créditos, hipotecas y créditos universitarios a lo menos. Pero estos esfuerzos pudiesen ser complementarios con otras medidas, y la verdad es que hablar sobre la propiedad, hablar sobre cómo los propios fondos de las personas pudiesen incurrir como parte no es ningún favor, ninguna ayuda, son las personas, las propietarias de esto, no rompen ningún dogma, fortalece a mi parecer un sistema de libertades, pero sí tiene una arista económica, y aquellos que más economicistas han hecho ver con su opción de rechazar esta ayuda por medio de los fondos de pensiones, porque sí, claramente pudiese haber algún golpe en cuanto al valor moneda, en cuanto a la inflación y en cuanto a la inversión, y también verse perjudicadas las pensiones, los valores cuotas hoy y también las futuras. Es un diálogo que se ha producido dentro de Renovación Nacional. Renovación Nacional este tiempo ha sido
partícipe de muchos acuerdos, impulsor de muchos de los acuerdos, y también estos acuerdos se producen también a nivel interior, pero tampoco muchas veces son conducentes a una posición única. Y eso ha sido visto hoy, ha quedado bastante en evidencia y nos hemos visto bastante golpeados, sobre todo cuando la posición del gobierno era disímil a la que muchos de los parlamentarios tomaron. En ese sentido, Gabriel, esto. Sí, dime. Más que diálogo al interior de tu partido, también nos dejan llevar la atención la propia declaración del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, cuando en esta autocrítica que pide que se haga el oficialismo, señala que en realidad, si se trata de buscar culpable, un actor relevante para llevar a esta situación fue el senador Alamán, con sus declaraciones desafortunadas, en el sentido de que cuando señala que los fondos, con este 10% se le estaría dando dinero a personas que no necesitan, como adueñándose de los fondos, siendo que los fondos son de los trabajadores. Y eso, en palabras de Mario Desbordes, también generó condiciones para tener la situación que hoy día tenemos. Creo que conversamos respecto de esto la semana pasada, y la verdad es que entendiendo la buena fe a lo que se refería el senador, no quiso decir de que estos fondos le pertenecieran a otras personas, sino que la delicadez de hablar de esto, de cómo los fondos y de todos los coletazos que pueda traer, también es un tema a discutir. No obstante lo anterior, si es que el Estado, y esta es mi posición, si es que el Estado no puede concurrir con aporte fiscal, con ayuda social que venga desde los tributos, desde el fisco, me parece una buena opción, porque lo que es necesario hoy es ayudar a los sectores medios, y eso es lo que hemos dicho muchos de los dirigentes de Renovación Nacional a la fecha. Creo que Renovación Nacional también fue quien puso parte del tema en la opinión pública, y también producto de esto se está hablando de lo que estamos hablando, y también fue quien, sin querer sacar al pizarrón al gobierno, pero que le propuso de que se tomen ciertas medidas hacia los sectores medios. Es importante que avancemos en esto. Yo creo que no hay ningún dogma roto con esto. Lamentablemente lo que se rompe son las relaciones internas, pero confiamos en el camino del diálogo que hoy mantenemos, y si es que se llega a acuerdos, también las puertas del diálogo van a mantenerse abiertas a nivel interno del partido. Cristian, hace rato no estaba en el programa, así que bienvenido nuevamente. Yo hice un cálculo rápido, 3.750 millones de dólares equivale ese 10%, si los 3 millones que tienen menos de 1 millón tienen que retirarse. Estamos hablando de orden de magnitud, ese 10% equivale a ¿cuánto? 5.000 millones de dólares, es mucho dinero, por cierto, pero en las cifras que hemos escuchado en las últimas meses, con los planes, con todo lo que significa, pareciera ser que la discusión es un poco superflua, en el sentido de que a futuro, o sea, como tanto alboroto por esas cifras, y al final de cuentas el Estado va a tener que hacerse cargo a futuro en las jubilaciones para una masa importante de trabajadores que con sus ahorros van a ser incapaces de tener una pensión por sobre la pensión básica solidaria. Entonces, aquí también en esta medida, que es una medida excepcional, porque la ley está pensada para una medida excepcional, una situación extraordinaria, también mezcla la discusión del problema de fondo, que tiene que ver cómo mejoramos las pensiones de los trabajadores. ¿Cuál es tu mirada al respecto de lo que ocurrió y un poco lo que ya hemos estado conversando? Sí. Hola, gusto en saludarlos, chiquillos, tiempo que no los veía, claro, y a la audiencia también un agrado de poder estar acá ante las cámaras, ante el micrófono, y por la gentileza Radio Polar en este espacio. Oye, mira, yo creo que acá hay 3 elementos que distinguir. El primero es que no hay que olvidarse que esto nace por una modificación en la Constitución. ¿Ya? Esto se está votando porque hay una modificación en la Constitución. Una modificación en el sentido de que se cambia uno de los artículos, o se perfecciona uno de los artículos que la Constitución tiene respecto a la seguridad social. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque es importante para el debate respecto al cambio o no cambio de la Constitución. Porque se venía señalando de que la AFP no está en la Constitución. Bueno, y ahora vamos a poder echar mano, probablemente, del 10% de los ahorros de la AFP, justamente porque se modificó la Constitución. Entonces, aun cuando las AFP no estén expresamente regladas en la Constitución,
sí tienen un paraguas allí. Ese paraguas es la Constitución y el que dice relación con la seguridad social y lo que dice relación también con los derechos de propiedad. Por lo tanto, esta discusión no es superflua. Este dato, este evento que ocurrió ahora, en realidad es un elemento a tener en cuenta justamente para la discusión respecto a la Constitución. Yo quiero señalar esa importancia porque para mí esto es de lejos lo más importante, de que por fin se reconoció de que efectivamente todo el sistema previsional, toda la propiedad, ¿cierto?, y toda la seguridad social descansa en la Constitución política. Por lo tanto, si queremos hacer transformaciones grandes, hay que cambiar lo grande, y lo grande es la Constitución. En segundo lugar, abordando lo que es la forma como las familias pueden enfrentar la pandemia, ¿cierto?, y hacerse de ingresos. Claro, hemos buscado varias fórmulas. Una fórmula fue los préstamos, otra forma fue el que ocupan los ahorros que tienen, o el seguro de cesantía, que en realidad es un ahorro del trabajador, parte del empleador también, ¿cierto?, y un componente del Estado. Y ahora nos hemos abierto esta otra posibilidad, que vuelvan a retirar también ahorros que son a cuenta de la pensión. Sí, pues si la gente está desesperada, evidentemente que esa es una buena solución. Ahora, quizás no es la óptima, porque en realidad tenemos que discutir si el Estado es el que debiese empezar a entregar subsidios y pensar en subsidios para la clase media, ¿cierto? Una clase media que ha ido emergiendo, pero que también está bastante desprotegida, porque ante una pandemia como esta, hemos visto que la clase media no tiene ahorros, ha tenido que recurrir a otros ahorros o a otras formas de ahorro, como este caso que estamos discutiendo, por la AFP, como también el seguro de cesantía. O ha tenido que recurrir, o va a tener que recurrir a otras formas de financiamiento, que es básicamente deuda. Pero no hay un subsidio real, no hay un aporte activo del Estado, y ahí empezamos a ver el debate de que al final esto cada uno se está rascando por su propia uña, porque los que tengan ahorro van a poder ocuparlo, los que tengan ahorro en la AFP también los van a poder ocupar, pero hay mucha gente que no los tiene. Y por otro lado, el Estado sigue sin endeudarse. El Estado, las finanzas estatales están bastante sanas, y eso es bueno, pero también no tenemos que ser muy dogmáticos, porque en tiempos de crisis hay que tomar decisiones un poquito extraordinarias, pensando que justamente es una cuestión transitoria. Esto no va a ser el comportamiento habitual del Estado, en el sentido de que se tengan que endeudar justamente para pagar subsidios. No va a ser lo habitual, es un periodo transitorio. Y por eso yo creo que hay que abrir el debate un poco más a ese aspecto también. En el fondo, que no pase desapercibido de cuál va a ser el rol del Estado en la pandemia, en función de que hemos hoy día dejado a los trabajadores que prácticamente van a tener eventualmente, ¿cierto?, la posibilidad de retirar su ahorro de AFP, una parte por lo menos. Y en tercer lugar, solo para cerrar, yo creo que hay que hacer una discusión profunda del sistema de pensiones, porque las cifras que tú mostraste claramente demuestran de que no es tanta la plata, y que además no todo el mundo está cubierto por el sistema de pensiones. Hay mucha gente que no tiene previsión, y los que están en este sistema de AFP, para colmo, hemos visto que las cifras son bastante magras. El sistema de pensiones, además, es un suprasistema que convive con otros 4 sistemas. Uno es el de AFP, otro el de DIPRECA, otro el de CAPREDENA, ¿cierto?, y el otro el del antiguo INP, ¿cierto?, la gente que hoy día está cobrando por el régimen antiguo, o también por el subsidio que entrega las pensiones asistenciales del Estado. Entonces aquí hay que ver una mirada integral para revisar ese tema de pensiones. Pero yo creo que hay 3 aristas aquí a tener en cuenta: el sistema de pensiones, el cambio de la Constitución, y este tema de cuál va a ser el rol del Estado para asumir subsidio y endeudamiento. En ese sentido, Hernán, aquí también se ha visto que, claro, han habido paquetes de medidas de las cajas, el ingreso familiar de emergencia, pero hay un reclamo de la llamada clase media, que incluso también no ha habido claridad, porque muchas de estas políticas públicas para estos tiempos de crisis no han llegado adecuadamente, no han llegado de manera efectiva. No son pocos los casos de gente que incluso tienen su registro nacional de hogares con un porcentaje de vulnerabilidad, pero aún así no han sido sujetos de muchos de los beneficios. Entonces, si esa es una situación para la gente, entre comillas, que está en el registro nacional de hogares como una condición vulnerable, para la clase media no hay ayuda. Y ahí es donde la clase media apunta, bueno, y ahí viene el sentido, bueno, hago uso de mis recursos. Esto ha mostrado que el Estado no tiene políticas públicas para la clase media. Ahí hay una especie de enredo de cómo focalizar, cómo llegar. Por ahí logra tener sentido esto de que la gente quiera hacerse cargo y hacer uso de sus ahorros y no seguir endeudándose, por más que
se diga que el endeudamiento es de costo cero. Es una clase media endeudada que tiene porcentaje de nivel de endeudamiento histórico y por lo tanto en esta situación de crisis, en situación de ahogo, busca soluciones. De ahí pareciera ser esta amplia mayoría en términos de adhesión al retiro de más de un 80% de la gente, al menos en la encuesta que se dieron a conocer, de que está de acuerdo con este retiro del 10%. En ese sentido, la UDI, y a mí no me llama la atención, que hubo diputados bastante valientes, si se quiere, porque fueron en contra incluso de llamados de liderazgo importantes dentro de tu sector, como el propio Pablo Longueira y varios actores relevantes de la UDI. ¿Cuál es tu mirada? Porque aquí también dijimos no había que cerrarse a ninguna solución. Y esta necesita ser que una de tantas soluciones para enfrentar la crisis. ¿Cuál es tu análisis de esta semana? Sí, bueno, la UDI efectivamente ha estado siempre preocupada de clase media. No es un tema de ahora puntual, sino que desde el inicio del gobierno, incluso el gobierno anterior, el presidente Piñera también ha estado bastante preocupado de la clase media. Lo han dicho todos los dirigentes. De hecho, se ha visto en la noticia esta semana cómo la UDI, ¿cierto?, ha mostrado su gran molestia, pues efectivamente los beneficios y las medidas que el gobierno ha impulsado o que están en carpeta no llegan o son muy lentas, en fin, entonces hay una real molestia. Respecto del retiro del fondo también, pasa algo bien curioso, bien curioso, porque se nos decía, al contrario, a mi juicio de lo que dice Cristian, decía, mire, resulta que el sistema previsional no se puede tocar, hay que cambiar la Constitución, se necesita cambiar la Constitución para tocar el sistema previsional. Fíjense, curioso, hay que cambiar la Constitución porque si no se cambia, el sistema previsional va a quedar exactamente igual. Mentira. Se demostró una vez más los argumentos que están por hacer, ¿no?, con falaces. Porque hoy día, cuando hay una mayoría en la Cámara de Diputados, sí se puede hacer, fíjense, que es lo que siempre, del día 1, quienes estamos por el rechazo y que estamos por cambio de la Constitución, pero por el rechazo dijimos, se puede cambiar la Constitución si hay una mayoría y si los actores políticos se ponen de acuerdo. Se puede, es posible. Y esto se demostró. La oposición y votos, ¿cierto?, del oficialismo, o sea, logrando la mayoría, el quórum calificado, ¿cierto?, logran, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, por lo menos, cambiar la Constitución, en la Cámara de Diputados, para que la gente también entienda. Es decir, esto de que no se podía tocar era intocable, como el gran argumento de los que están por el acepto, se les vino abajo de una, se les derrumbó. Y la gente tiene que saber que es posible cambiar la Constitución si las partes, los actores políticos se ponen de acuerdo como se pusieron en la Cámara de Diputados. Es posible. Lo demás es una falacia. Está demostrado, quedó súper demostrado, y perdóname que sea tan apasionado, pero es que he escuchado tanto de partir de noviembre. Te fuiste por la rama en función de lo que estamos hablando. No, es que resulta que un tema que tocó Cristian, ¿cierto? Y diciendo cosas que a mi juicio no son, ¿cierto? Porque hay que poner las cosas en contexto. Entonces, efectivamente, para ir ya más al tema puntual, pero esto hay que dejarlo súper asentado, es una decisión difícil, porque la verdad, en lo personal, decirle a la clase media que se endeude, ¿cierto?, que el Estado le va a hacer un préstamo, la verdad yo lo he pensado harto, suena un poco fuerte, que ya es una clase media endeudada, decirle ahora, mire, le vamos a dar un préstamo, otro préstamo con UF más 0%, estamos de acuerdo, un crédito blando, que lo vamos a sacar de su devolución de impuestos, es decir, como que no lo va a sentir, pero la clase media escucha la palabra deuda y ya como que se espanta, pues, si es que es algo natural, como que lo vamos a ayudar, pero usted se endeude. Y entonces aparece esta solución del retiro del 10% de FP como una cosa que para algunos casos sí, yo creo que efectivamente es salvador, para otros casos creo que no. Por ejemplo, estaba viendo una noticia, el diputado Boris dice que la gente del Frente Amplio, ¿cierto?, decía que esto tiene que ser, por ejemplo, también para los empleados públicos, el retiro también. El 10% se debe entender para aquella gente que no puede, que no tiene trabajo, ¿cierto?, que no tiene trabajo, o que está, ¿cierto?, en la informalidad y que tiene algunos fondos, no para aquellas personas que mensualmente reciben, ¿cierto?, su remuneración. No puede ser para cualquiera, no debe ser para cualquiera. Porque yo no veo, y para terminar, porque me gusta ser muy respetuoso por los tiempos, para terminar, ¿cierto?, eso demuestra que este proyecto de ley para algunos
no tiene sentido ayudar a la clase media, tiene sentido de destruir el sistema de la AFP. ¿Ah? Y vean, ¿cierto?, todas las declaraciones del Frente Amplio, incluso de gremios de funcionarios públicos, donde dice, este es el primer paso para cambiar el sistema. No es para ayudar, a ellos no les interesa ayudar a la clase media, les interesa destruir el sistema, que es distinto. Eso. Estamos en pauta semanal. Eduardo, te voy a dejar planteadas las preguntas para que al retorno de la pauta te explayes completamente con todo lo que estamos hablando, pero en función de las palabras que dijo Hernán, ¿aquí hay un intento de destruir el sistema FP o el sistema ya tiene problemas de sobrevivencia que lo hacen inviable en el futuro? Por ahí hay muchas palabras, mucha discusión en desarrollo, y eso es lo que te vamos a preguntar y para que des tu posición de todo lo que ha ocurrido en la semana a la vuelta de pauta semanal.